Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad haré un resumen de la clase número 15 del curso de fabricación de esencias y perfumes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es definición de diferentes componentes que constituyen un perfume. Desde por sí les adelanto. eh, Vamos a ver los más importantes, pero no todos, ¿verdad? No todos los componentes. Definitivamente cuando se hace un extracto a una planta, solo el aceite esencial ya constituye una infinidad de componentes, pues acá solo vamos a ver los principales, ¿verdad? Y dejo en claro, los componentes que conforman un perfume no solo son estos, son muchos más, pero aquí vamos a ver una variedad para que tengamos una mayor comprensión, ¿verdad? El objetivo de la clase, ¿qué vamos a trabajar en esta clase? Conocer los diferentes componentes principales que constituyen un perfume. Aquí tenemos el alcaloide. Dice, son sustancias sintetizadas naturalmente de los aminoácidos que contienen en común su hidrosolubilidad a pH ácido y solubilidad en solventes orgánicos a pH alcalino. Los alcaloides verdaderos derivan de un aminoácido, por lo tanto son nitrogenados. Entonces, aquí estamos viendo el primer componente, ¿verdad? De los perfumes. Dice que son sintetizados naturalmente. ¿En dónde? En las plantas, ¿verdad? En las plantas es donde se extraen principalmente los aceites esenciales. Em, Algunos aceites esenciales son extraídos también de animales, pero prevalecen las plantas. Las plantas, en su mayoría, más del 90%, es donde se extraen los aceites esenciales, ¿verdad? Como les digo, pueden haber otras maneras, pero principalmente son las plantas. Por supuesto, los aceites esenciales pueden ser sintetizados en el laboratorio, claro que sí, claro que se puede, pero principalmente son extraídos de las plantas, ¿verdad? De hecho, algunos aceites esenciales que tienen cierta fragancia pueden ser sintetizados en el laboratorio también, ¿verdad? Eso es importante aclararlo, claro que sí, pero la mayoría son de las plantas naturales. Vienen las saponinas son glucósidos, estamos hablando de azúcares, de esteroides, entonces son derivados del colesterol o de triterpenoides, ¿verdad? Llamados así por sus propiedades semejantes a las del jabón, ¿verdad? Cada molécula está constituida por un elemento soluble en lípidos y un elemento soluble en agua y forman una espuma cuando se les agita con agua. Sí, veamos. Estas saponinas tienen características como las de un jabón, porque realmente un jabón, ¿qué es lo que hace? Un jabón está compuesto, básicamente las moléculas de un jabón están compuestas por una parte que es soluble en agua y otra parte que no es soluble en agua. Y ahí radica la función de un jabón para arrancar la grasa o la suciedad, ¿verdad? Las partículas en una prenda. Que, que una parte de la molécula del jabón se disuelve en el agua que se agrega cuando se lava, ¿verdad? Se va a lavar una prenda, se agrega agua a la prenda. Y hay una parte de la molécula del jabón que es soluble en el agua, pero la otra parte es soluble en la suciedad. Entonces, si una parte la está trayendo el agua y otra parte la está trayendo la suciedad, ¿qué pasa? Uno jala al otro y esa fuerza es tan fuerte o esa fuerza es tan considerable que se arranca la suciedad, porque repito, una es soluble en agua y otra es soluble en la suciedad. Entonces, en el momento que interactúe el agua, va a haber una fuerza de atracción hacia el agua y el otro a la suciedad o a la grasa. Por lo tanto, lo va a jalar, ¿verdad? Y así es como se limpian las prendas.
Y entonces aquí está haciendo una analogía. Las saponinas tienen una parte soluble en agua y otra que va a ser solo soluble en ácidos. Por eso aquí ya nos conlleva las mezclas, ¿verdad? La mezcla tiene que ser apropiada. Los insumos del perfume tienen que ser los adecuados, porque veamos, estas sustancias no son solubles en un 100%. Una parte es soluble y otra parte no. Entonces, la mezcla, los insumos tienen que ser apropiados para evitar la formación de esas dos fases, ¿verdad? Una formación de dos fases da una mala presentación de un perfume. Un perfume debe constituirse por una fase homogénea en toda su distribución. Pero estamos viendo esos efectos, que unas partes son solubles y otras partes no, porque entonces esto ya nos conlleva a tener un insumo adecuado para que la fase sea homogénea en todas las partes, ¿verdad? A eso es lo que nos conlleva. Los taninos son moléculas que poseen propiedades antioxidantes, su capacidad de proteger los tejidos de la acción de los radicales libres debidos a procesos de añejamiento celular. Entonces acá definitivamente los taninos son importantes en el perfume. ¿Por qué? Porque dice que son propiedades antioxidantes, ¿verdad? ¿Qué efecto va a hacer el tanino en el perfume? Evitar que se oxiden. Esa concentración de taninos proporciona que el perfume no se oxide tan fácilmente. ¿Se oxide contra qué? Contra la presencia de la claridad, contra la presencia de ventilación, etcétera. Estas sustancias entonces impiden que el perfume se oxide. Flavonoides son un grupo diverso de fitonutrientes químicos, son químicos vegetales, ¿verdad? Que se encuentran en muchas frutas, verduras, especies, según lo define el sitio especializado. Entonces, bueno, alguien dirá, ¿y en qué sirve el flavonoide en el perfume? Lo que sucede es que cuando se extrae el aceite esencial, se extraen los flavonoides de una vez, porque todas estas sustancias constituyen partes elementales de la planta. Entonces, alguien dirá, pero ¿cuál es la función? La función es de que cuando se extrajo el aceite esencial, por default se extrajo el flavonoide también, que en pocas cantidades, claro, pero existen en el perfume. Entonces, al final de cuentas, van a pasar a ser parte del perfume. Y es que lo que sucede con las sustancias que se extraen de las plantas, no todas son solubles en agua, ¿verdad? Por eso entonces la agitación, los disolventes son importantes. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias que no son solubles en agua tienen que ser dispersas de alguna manera, ¿verdad? Tienen que darle una uniformidad a toda la fase homogénea del perfume. Por eso es importante tomarlas en cuenta. Por eso es importante evaluarlas, porque al final de cuentas constituyen parte del perfume. Tenemos las antraquinonas, se utilizan para fabricar tinturas y papel como medicamento y como repelente de pájaros para proteger las semillas, ¿verdad? Entonces, son, como repito, son sustancias que al final de cuentas están contenidas en el perfume. Cumarinas, sustancias que se usan para elaborar medicamentos que provienen y tratan los coágulos de la sangre en los vasos sanguíneos. Veamos, aquí ya nos está dando como una función biológica, una función bioquímica para el organismo, ¿cierto? Pero al final de cuentas dice, la cumarina se extrae de ciertas plantas y también puede prepararse en el laboratorio. Es un tipo de anticoagulante. Veamos, aquí más que todo este término pues nos está haciendo referencia a propiedades bioquímicas. Pero repito, aclaro, ¿verdad? Aclaro, o sea, al final de cuentas son sustancias que están contenidas en los perfumes y aquí solo hablamos de las propiedades. No vamos a hablar exactamente de qué efecto hacen en el perfume, más que el efecto de decir que están contenidas. ¿Por qué? Porque se extraen de las plantas, ¿verdad? Entonces solo es una breve información
de todo lo que está constituyendo el perfume. Dice, para conocer el tipo de compuestos presentes en los perfumes pueden usarse diferentes técnicas, tales como el tradicional tamizaje fitoquímico, cromatografía de gases, cromatografía en capa fina. De hecho, en los procedimientos de control de calidad de la clase pasada también hablábamos de la cromatografía. La cromatografía lo que nos va a hacer es evaluar, bueno, separar la mezcla del perfume y aparte evaluar la composición. En este caso también vamos a volver a hablar de unos procedimientos de separación y cuantificación, pues para tener mayor información de la clasificación de los componentes del perfume y su cuantificación. Entonces aquí vamos a hablar entonces del tamizaje fotoquímico, ¿verdad? El tamizaje fotoquímico se basa fundamentalmente en la identificación de metabolitos secundarios presentes en los extractos de los productos naturales a través de reacciones y análisis químicos. El tamizaje fotoquímico, entonces, ¿cómo va a identificar los componentes que constituyen la mezcla? Por medio de reacciones químicas. Es un tamizaje, ¿verdad? Es una filtración. Veamos, aquí el tamizaje fotoquímico habló de los metabolitos secundarios. Veamos entonces qué es un metabolito secundario, solo para tenerlo presente. Son compuestos químicos sintetizados ¿en dónde? Por las plantas que cumplen funciones no esenciales. O sea, son sustancias no esenciales en las plantas, sin embargo, son sintetizadas químicamente, ¿verdad? Biológicamente, de forma que su ausencia no es letal para el organismo, pero que al final de cuentas constituyen parte del aceite esencial en la extracción, ¿verdad? Y los primarios, pues entonces esto ya nos va a dejar ver que estos sí son fundamentales, ¿verdad? En las reacciones biológicas de las células, porque si se forman típicamente durante la fase de crecimiento como resultado del metabolismo energético y se consideran esenciales para un crecimiento adecuado, ¿verdad? O sea, estos por eso se llaman primarios, porque estos ya son trascendentales en las plantas. Aquí tenemos la cromatografía de gases y también tenemos la cromatografía de capa fina. Fíjense que solo para adelantarles, debido a que esto es un resumen, ¿verdad? Y no podemos tomar mucho tiempo. La cromatografía realmente es un método de separación y cuantificación, ¿verdad? Solo eso les adelanto. Método de separación y cuantificación. Y aquí nos está hablando de dos tipos de cromatografía, que es de gases y también tenemos en capa fina, ¿verdad? Pero ¿en qué va a radicar la similitud de ambos procedimientos de cromatografía? Que ambos van a separar y van a cuantificar, solo que con diferente metodología, que eso lo vamos a reforzar en la clase. Entonces, ya tenemos un panorama, ya de manera general hemos hablado de qué va a tratar esta clase. Les agradezco por su atención y nos vemos por vía, por vía directa. Que estén bien.